Buen día, les doy la bienvenida a nuestro canal AIDU México, particularmente a esta sección a la que hemos denominado Educarte. Para que nos favorezcan viendo nuestra transmisión y nuestro canal por primera vez, quiero comentarles que Educarte es una de las secciones con las que cuenta el canal de AIDU México, en donde invitamos a distintas personalidades para que nos hablen un poco de su historia de vida profesional y de los proyectos artísticos que tienen, así como la relación de estos últimos con la educación. En esta ocasión contamos con una invitada muy especial, Lucía Genoveva Díaz Franco, que es pedagoga y guitarrista. Voy a leerles una breve semblanza curricular para que conozcan un poco de nuestra invitada. Lucía Genoveva Díaz Franco, licenciada y maestra en pedagogía por la UNAM, ha laborado como docente y diseñadora curricular en instituciones de educación superior públicas y privadas. Es autora del último capítulo del libro La investigación cualitativa, la mirada de los actores de la educación, correspondiente a la tercera época de la colección Posgrado en Pedagogía, editado por la UNAM y CONACYT en 2019. En cuanto a su acercamiento a la guitarra, inicia de forma particular en la Escuela Nacional Preparatoria número 2 de la UNAM. Continúa sus estudios en guitarra, donde obtiene distinciones en los concursos interpreparatorianos en modalidad solista y ensamble. Posteriormente ingresa a la EIA 3, número 3 del INMA, donde continúa sus estudios musicales. Ha formado parte de diversas agrupaciones como camareta y orquesta típica en la Escuela de Iniciación Artística número 3 del INBA, ensamble contrapunto en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, en la Orquesta de Guitarras de la Facultad de Música de la UNAM. Fue miembro fundador de la Orquesta Juvenil de Guitarras de la Ciudad de México. Es parte de la primera generación de egresados del Diplomado en Ampliación de Conocimientos en Guitarra, organizado en conjunto con la Facultad de Música de la UNAM, con el CNM del INBA, con la ESM del INBA y la UAM de Xochimilco 2015-2016, así como del Diplomado para la elaboración de anteproyectos de investigación en disciplinas musicales, organizado por el CENIDIM INVAL 2019. Actualmente se encuentra en proceso de titulación de la licenciatura en música en el área de educación musical de la Facultad de Música de la UNAM, donde recibió el premio al Servicio Social Gustavo Vaz Prada en 2021. Pues eh, no me queda más que darle la bienvenida a Lucy, a nuestra invitada. Quiero agradecerte por acompañarnos y por regalarnos un poco de tu tiempo. Al contrario, muchas gracias, Flor, por considerarme y muy honrada de estar en tu canal. Gracias. Eh, pues voy a empezar con una pregunta que me parece que es obligatoria y tiene que ver con cómo llegaste a conocer la guitarra, cuál fue tu primer acercamiento a la guitarra, o bien que nos platicaras cómo es que la guitarra atravesó tu camino. Pues sí, realmente yo creo que fue esa última eh, opción, ¿no? La guitarra se atravesó en mi camino, o yo me atravesé ahí. Fue realmente en la época de la secundaria, más o menos, cuando empecé un poquito con curiosidad musical. Eh, yo en mi formación anterior, de alguna manera, sí me había visto permeada por aspectos musicales. Recuerdo que en el kinder ya se había música en mi kinder y en algún momento mi mamá y con otras de mis tías me llevaban a mí y a otros primos a conciertos a los del Poli, con la orquesta del Poli. Los viernes nos llevaban ahí. Pero realmente no, para serte sincera, no, no era como que muy consciente de ello, ¿no? De esa formación que a lo mejor en ese momento nos intentaban dar. Y bueno, pero de alguna manera la música siempre ha estado presente en mi vida, a pesar de que yo no vengo de familia de músicos. ¿Cómo se me atravesó concretamente?
Pues creo que por la curiosidad, al ver a los compañeros en la secundaria, ya ves que empiezan a llevar así justo sus guitarras o Mm, tocan otro instrumento en la clase de música, como que se aceptan, ¿no? Que lo lleven y se integran a veces a un ensamble, si ya saben leer o medio saben tocar, los maestros como que los integran a las actividades, principalmente de esa asignatura. Entonces, yo veía eso, ¿no? Que había compañeros que tocaban pues canciones, ¿no? De rock, ujú, de rock en español, obviamente, ¿no? Más como adolescente, creo que esas canciones pues son muy influyentes en ese momento. Yo diría que ese fue uno de los primeros motivos por el cual elegí la guitarra, pero y empecé yo justamente como tú bien lo mencionaste, que me hiciste favor de leer la semblanza, sí en clases particulares, pero justo empecé por el ámbito popular. ujú, Entonces, y ahí, también tal vez ahí pueda responder también más tu pregunta. Había un compañero que era más o menos de mi edad, éramos los grandes, los demás eran más chiquitos, ¿no? Yo creo que yo tenía como 12, 13 años, y él más o menos igual mi edad. Y éramos los grandes, había compañeros más chiquillos, más jóvenes, y él ya estaba en una escuela de iniciación, entonces él yo veía que tocaba diferente a nosotros. Yo decía, pero él, ¿por qué toca diferente, no? ujú, Además, a mi gusto se me hacía que tocaba más bonito que nosotros, ¿no? Pero es porque él ya estaba en proceso de desarrollar su motricidad fina y de tener más independencia en los dedos. Entonces, obviamente, a mí se me hacía así como, wow, hasta que yo le dije al maestro, yo quiero tocar así, ¿no? Y entonces a partir de eso ya me di cuenta que existían como que no nada más el ámbito de lo popular, sino también la cuestión institucional. Entonces más o menos por ahí fue, pero ha sido un camino muy amplio, ¿no? Si me lo permites, luego en la preparatoria llevamos la opción técnica, bueno, perdón, la opción artística, ujú. lleva una opción artística. Y afortunadamente en mi prepa, en el turno en el que yo estaba, había guitarra clásica porque en contraturno había nada más la estudiantina y eso, ¿no? Y eso la verdad a mí no me llamaba la atención, pero en el turno en el que yo estaba había guitarra clásica también. Entonces también eso como que me motivó mucho a seguir tocando porque me di cuenta que era justo lo que yo quería, ¿no? De tocar por nota. Ajá. Ujú. Ay, qué suerte tuviste que en la secundaria tocaba la guitarra. A mí me tocó lo de pura flauta. Sí, claro, sí, la flauta también me tocó a mí. Vaya, yo ahí en la secundaria llegué a tocar, pero acordes, como estaba más o menos a la par de mis otras clases de popular, pues era lo que yo sabía hacer, acordes, ¿no? Justamente porque empecé acompañando igual canciones, ¿no? Pues, cantando y acompañándose uno. Pero sí, la flauta definitivamente yo también la llevé. Sí, no, nadie se escapa de la flauta. Y bueno, por ejemplo, ya en esta cuestión de la guitarra clásica, me gustaría que nos platicaras quién fue o quién ha sido tu principal influencia al aprender la técnica de guitarra, porque ya con la guitarra clásica es así como que debes de tener cierta técnica, ¿no? Especialmente Sí, ahí, ¿no? pues que sea una sola persona, no, la verdad, pues la técnica con la que yo empecé es con la que todos o la mayoría de las personas que nos acercamos a la guitarra clásica empezamos, ¿no? Con el Sagreras, con el Puyol, que Mm, son métodos que ya están así como, son como canónicos, ¿no? No es que sean los únicos, ni quiero decir que sean los mejores o los peores, pero son más o menos por los que todos los profesores empiezan. ajá. Que haya yo tenido una influencia en particular, pues tuve muchas, porque la verdad he tenido muchos profesores. Ujú, Yo he buscado también a veces, uno busca, ¿no? A veces ya estando en cierta escuela o en cierto nivel, te das cuenta que no es necesariamente lo que tú quieres hacer o lo que quieres aprender o lo que necesitas aprender. Entonces va uno buscando profesores o personas que le ayuden a uno a resarcir esa carencia, ¿no? Eh, pero bueno, en general yo aprendí la técnica de escuela, esta que es ya con el tirando, que obviamente ha habido muchos cambios, a tocar con el bancopié, que obviamente ya también existen muchas prótesis y muchos artículos para sustituir esto de elevar la rodilla izquierda, pero realmente es la técnica, digamos, de escuela, ¿no? ajá. Europea, eso sí. Justo en estas fotos, en uno tienes el bancopié y en el otro la prótesis, ¿no? Así es, ajá, exacto. Sí, yo aprendí con bancopié, creo que la mayoría aprendemos siempre con el bancopié.
Y Ujú, ya después uno va buscando cierta comodidad si logras acomodarte con ciertos tipos de prótesis, ya va variando. Depende mucho de tu repertorio, también de las cuestiones físicas. Yo, por ejemplo, pues soy una persona bajita, ¿no? ujú, Eh, entonces, también, por ejemplo, en eso de los instrumentos, pues también yo toco con unas guitarras más chiquitas, ¿no? ujú. Pero sí, creo que la mayoría aprendemos con el bancopié y ya conforme va uno adentrándose más y desarrollando más su técnica y su repertorio, va uno necesitando o se va uno dando cuenta que a lo mejor necesitas de cierto apoyo de las prótesis porque algunas te ayudan a estabilizarte más. Depende Mm, mucho de tu complexión y de muchas características. Ujú. ¿mencionaste algo de una técnica europea o algo así? Sí, pues sí, la mayoría aprendemos a partir de ciertos tratados, Ajá. vamos a llamarlos así, métodos, que los maestros actuales siguen llevando, siguen vigentes, y la mayoría de ellos son autores europeos. Entonces, además, recordar que toda esta cuestión tal vez metiéndome un poquito a cuestiones de enseñanza musical, son cánones europeos, ¿no? Volviendo un poquito a lo de la flauta dulce, pues sabemos que eso viene de Alemania y también incluso cierta manera en cómo se enseña, por más que se intente adaptar o ya existen adaptaciones del repertorio Ujú, o métodos incluso latinoamericanos o incluso mexicanos, hay muchos maestros que también están innovando en ese sentido. Realmente la mayoría de la enseñanza instrumental o musical en general, incluso vocal, yo me atrevería a decir que sigue siendo la tradición europea. mm, Este, y Lucy, ¿cuál es tu principal inspiración musical? La principal, pues yo creo que el simple hecho de tocar, trato de conservar eso, ¿no? De lo que me llevó a emprender este camino, simplemente querer tocar y compartir las piezas, la música. Además se va uno dando cuenta que la música te abre muchos espacios, no solo laborales, sino de ámbitos sociales y para conocer mucha diversidad de personas. La música es un vehículo maravilloso, entonces creo que lo principal es compartir. Ok. ¿Y en qué estilo musical te sientes más cómodo? Más cómoda, pues yo creo que sí en el clásico, porque pues es donde me formé, pero también he de decir que ciertas cuestiones del ámbito popular me gustan mucho. Por ejemplo, tú lo leíste, fui parte de una camerata de la Escuela de Iniciación Artística del profesor, el profesor la dirige, creo, aún, el profesor Gonzalo Rodríguez. Y bueno, ahí eran puros arreglos de música mexicana, ¿no? Para las dotaciones que en ese momento él tenía como alumnos, que él intentaba, el proyecto era y es tener una orquesta típica. Entonces había pues había una diversidad de instrumentos muy variada, muy variada. Él aceptaba de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no tocaba yo la guitarra, ahí yo tocaba la vihuela. Y bueno, sí tiene ciertas diferencias, ¿no? La vihuela, digamos que el mariachi, ¿no? La identifican la guitarrita chiquita que aparece en el mariachi. Ajá. Entonces, a mí me gustaba mucho y me di cuenta que también ese instrumento, aunque tiene sus semejanzas con la guitarra, obviamente tiene sus peculiaridades y su propia técnica, ¿no? Entonces, en ese tipo de repertorio que son valses, shotises, polcas, yo diría que también ese repertorio me gusta mucho. Me gusta mucho acompañar, de hecho. También, aunque yo no estoy también muy metida últimamente en cuestiones de música de cámara y en mi formación tampoco la llevé mucho. Me gusta mucho acompañar violines, acompañar flautas, tocar con otras guitarras, pero principalmente con otros instrumentos que sean melódicos, ¿no? 100% melódicos. Eso me gusta mucho. Ok. Y bueno, ¿cómo te acercas a la música? Es decir, ¿cómo es que armas tu repertorio, que seleccionas tus piezas? Pues bueno, últimamente mi repertorio ha sido en base a el proyecto que estoy trabajando para mi titulación. Mm, Em, en mi formación era a partir, pues sí, existen ciertas sugerencias, vamos a llamarles así, dentro de los planes de estudios también hay de la facultad. Entonces,
se puede conciliar, ¿no? Con el profesor de instrumento siempre, ¿no? Yo cumplo con tal pieza del plan de estudios de este semestre, pero yo quiero tocar tal cosa, ¿no? Ujú, Entonces, a veces va en función, muchas veces va en función de lo que yo quiero tocar, pero también va en función de lo que necesito trabajar, ¿no? También hay obras que no necesariamente yo las tocaría por gusto, sino es porque tengo que resolver también algún problema técnico, digamos, ¿no? Entonces hay repertorio que aparte de la técnica que uno debe de hacer y que también uno puede consultar con el profesor o la profesora, hay repertorio que siempre te ayuda también a trabajar eso, más que solo estar haciendo un movimiento aislado, ¿no? Repetitivo. Siempre es mejor para uno hacer algo musical, ¿no? Más que solo estar haciendo una repetición sin sentido realmente. Entonces, varía, depende de la situación. Si, por ejemplo, es un trabajo o algún evento, pues sí hay que hacerlo en función de lo que le pidan a uno. A veces te piden cierta temática, o a veces te piden ciertos compositores, o hay gente que sí te contrata y te dice, pero yo quiero que a fuerzas toques esto, ¿no? Una pieza en particular, o entonces varía mucho. ujú. Y recuperé algunas fotos en la que tú estás en la Facultad de Música de la UNAM, Sí. porque quiero preguntarte cómo es que llegaste a la Facultad de Música. ¿Por qué la guitarra ahí, en la facultad? Ujú. No sé, cómo es que llegaste a estudiar la licenciatura en música y tocas particularmente la guitarra, porque incluso, ¿por qué no haber estudiado la carrera de instrumentista en guitarra clásica, ¿no? Ok, ¿cómo llegué a la Facultad de Música? Pues fue, fue un camino con demasiados tropiezos, porque Mm. aunque a mí me gustaba tocar regreso un poquito a lo que te decía muy al inicio, en la prepa, más o menos ahí fue ya cuando me di cuenta que existía esta escuela, porque mi maestra era egresada de ahí, bueno, antes no era facultad, era la Nacional de Música, ¿no? Entonces nos comentaba de la escuela, de su escuela, y sabía yo que existía, pero no, ni en dónde estaba, ni nada de eso, ¿no? También muy casualmente la vida me colocó en unas clases que yo tomaba de lengua extranjera, de inglés, a una compañera que era en ese momento estudiante de piano de la escuela. Y ya, pues profundizando la amistad, nos invitaba hacia el grupo de amigos a sus recitales, ¿no? Entonces ya fue cuando tuve la oportunidad así como que de ir, ¿no? El pretexto perfecto para ir y conocer la escuela. Y bueno, así la conocí, ¿no? Ahora, ¿cómo llegué ahí? Pues mi camino fue un camino muy, muy tropezado, ¿no? Yo no fui, como repito, no vengo de familia musical. Entonces, hay que vencer primero en la casa muchos prejuicios, ¿no? Acerca de las profesiones artísticas, y en este caso por las musicales. Sí se enfrenta uno a muchos tabús. Y pero bueno, ya cuando se fueron dando cuenta que sí, como que era más o menos, sí iba en serio, incluso creo que hasta se preocuparon más, ¿no? Al inicio era un bello comentario. Pero yo primero tuve que, como en la Facultad de Música, me parece que junto con la de Medicina es de las únicas facultades de la UNAM que tienen prerequisitos. Tuve que hacer el propedéutico, y para entrar al propedéutico yo antes hice 3 años en la Escuela de Iniciación Artística. Entonces, para abreviarlo mucho, ese fue mi camino. Hice los 3 años de la Escuela de Iniciación Artística, luego hice mi examen al propedéutico en educación musical, en el área de educación musical, y posteriormente mi cambio de nivel, que también es algo muy característico de la Facultad de Música, mi cambio de nivel y mi pase, porque yo tenía ya el pase, mi pase reglamentado, y así pude entrar a la licenciatura en música de la facultad. ¿Por qué la guitarra? Pues porque ya llevaba yo un camino más o menos recorrido con ella, y porque para ingresar a estas escuelas pues no puedes llegar desde cero, ¿no? Entonces no podía yo darme el lujo de tomar otro instrumento. Además ya tenían ese entonces más de 20 años, entonces aunque sea la UNAM y aunque a veces te digan que no hay discriminación por la edad, la verdad es que sí la hay, ¿no? Los maestros prefieren gente más joven, prefieren gente que esté en bachillerato o que apenas esté ingresando al bachillerato. ¿Por qué? Pues yo tengo mis ideas, mis hipótesis, pero ellos realmente son los que sabrán por qué prefieren gente más joven en ciertas áreas. Realmente yo creo que es mejor
tener gente un poco más grande que sí tenga ya realmente la idea de lo que quiere hacer, ¿no? Y a veces estando tan joven no es fácil que se aprovechen esos lugares. Yo entiendo que ellos lo hacen por eso, pero bueno, y en cuanto a la otra pregunta de por qué educación musical y no guitarra, en algún momento, justo cuando empecé en este mundo de la música, debo de confesar que sí, todo el mundo sueña con ser el guitarrista que México espera, ¿no? Ajá. Entonces, todo el mundo queremos ser el músico que sí, que aclamarán las generaciones. Ujú. Pero la verdad es que eso es muy difícil, ¿no? Sí, hay gente que lo ha logrado y hay muchos ejemplos, hay varios ejemplos, pero uno tiene que también que darse cuenta de ser más realista, ¿no? Del lugar donde está, de las circunstancias que tiene. Y bueno, a mí la educación musical no me desagrada. Además, yo ya venía de un camino de la pedagogía. Entonces yo dije, bueno, pues además está, pero como anillo al dedo para mí, ¿no? Yo ya Ujú. tengo un camino previo en cuanto a cuestiones teóricas y en ese momento no tanto prácticas, pero sí tenía yo muchas herramientas teóricas y metodológicas. Entonces dije, no, pues está súper bien. Y además, nos decía, recuerdo mucho una maestra de la escuela de iniciación, ¿no? Respecto a esto, que todo el mundo saturaba las áreas de instrumentista. Dice, Ajá. bueno, chavos, acuérdense, lo que quieren ustedes es tocar, ¿no? Y tocar pueden hacerlo donde quieran, ¿no? Y eso es cierto, eh, a mí no me trauma no ser guitarrista, concertista, ¿no? Ahora, incluso yo te diría, no me interesa, ¿no? Me gusta más donde estoy. Yo prefiero estar en el ámbito de la educación musical. Por ejemplo, en esta misma foto que tú me pones que estoy con la orquesta, Ujú. pues en términos muy canónicos, la orquesta nada más es para guitarristas, ¿no? Compañeros del área de instrumentistas en la guitarra. Afortunadamente, cuando yo me acerco a la orquesta, estaban dos directores, el maestro Rodrigo Lara y Jonathan Salas, que es el que aparece en la foto, y Ajá. los dos tenían una idea pues muy padre, ¿no? De que justamente la orquesta fuera de todos, ¿no? O sea, de Ajá. todos se entiende toda la comunidad de la escuela, ¿no? Entonces, cuando yo fui a hablar con ellos para ver si podía ingresar, para pedir los requisitos, digamos, para admisión siendo yo de otra área, no hubo problema, ¿no? Y cumplí exactamente con los mismos requisitos que el resto de mis compañeros. Pasé la audición, ciertas pruebas Ajá. que ellos realizaron y no hubo problema, ¿no? A ellos no les importaba el área. De hecho, no era yo la única compañera que no era del área de guitarra concertista, ¿no? Había compañeros de etnomusicología, había compañeros a veces incluso de otras escuelas, a mí esa experiencia en esa orquesta me gustó mucho por eso, porque justamente había mucha apertura Ajá. en ese sentido, ¿no? O sea, si tú querías tocar, no había problema, ¿no? Entonces, no escogí el área de instrumentista, en parte sí por la edad, porque yo ya me había dado cuenta de esta cuestión que sí hay como que cierta discriminación o cierta exclusión a ciertas edades, no a todos, pero aparte yo ya tenía otro camino andado y yo me senté más identificada con las cuestiones educativas, Ajá. y obviamente empalmar eso con la guitarra, pues, me pareció maravilloso en el área de educación musical. Entonces, para mí fue lo ideal. Pues justo recuperé algunas fotos en la que estás con la orquesta de guitarras de la facultad, porque Sí, me llamó la atención esto que comentas, que yo tenía la idea de que solamente estaba en la orquesta instrumentistas en guitarra clásica. Y pero ya ahorita tú fuiste explicando cómo está esta apertura a partir de los directores, ¿no? Que sí, son- depende mucho del director. Sí, ahorita no sé cómo la orquesta ya está en manos de otro profesor. Supongo que también hay mucha apertura, pero al menos en el momento en el que yo estuve, era padrísimo. Por ejemplo, esa última imagen que me muestras, ese fue en un encuentro que hicieron de orquestas de guitarras. Ahí somos, creo que tres orquestas. Fue una Ah, orquesta, creo que la orquesta del Conservatorio, la orquesta de Puebla y la orquesta en ese entonces de la Facultad de Música. ajá. Entonces, y de hecho hasta atrás están los maestros directores y los compañeros también, porque había otros instrumentistas, a veces hacían arreglos y invitaban a otros compañeros, ¿no? Como tuviste percusionistas o la compañera del contrabajo. Entonces, variaba mucho, pero sí,
eso depende mucho, está en función de la cabeza de la agrupación. Ujú. Qué tan abiertos, no solo en lo cuanto a los integrantes, sino también en cuanto al repertorio, Ajá. el que se va a trabajar. Varía mucho. Paré en esta foto porque me llama la atención que son más. Eso te iba a preguntar por qué ahí eran más, pero ya dices que son tres orquestas, ¿no? Sí, Mm. me parece que ahí somos tres. No recuerdo exactamente. Recuerdo que estaba la orquesta Atlixcayotl, que es la de Puebla. Estábamos nosotros y estaba otra orquesta que no recuerdo, la verdad, en este momento. Pero sí fue un encuentro que se hizo, que lo gestionaron entre los directores y pues fue una convivencia muy padre, ¿no? Hubo un momento en donde obviamente cada quien en su momento trabajó una o dos piezas en común y ya cuando nos juntamos se tocó y pues es algo muy padre, ¿no? Sí. Y bueno, ya nos has platicado un poquito, pero me gustaría que nos hablaras un poquito más todavía Sí, sobre tu experiencia con esta orquesta de guitarra. con la orquesta de la facultad, Ujú, pues no era la primera vez que yo tocaba haciendo un ensamble de guitarra, ya había yo tocado antes tanto en la escuela de iniciación y antes en la prepa, en prepa 2 mm, con el ensamble que había de la maestra Marisela Toledo. ujú, Luego ese ensamble como que se cohesionó más o se fortaleció más y llegó a ser representativo del plantel y de ujú. varios eventos de la prepa. Y todavía yo seguía a veces participando con ellos. Ya respondiendo a, a tu pregunta, pues mi experiencia en la orquesta de guitarras de la facultad fue muy padre. En principio por esto, por la apertura que te comentaba y porque eso, o la actitud de estos dos directores, tanto del profesor Rodrigo Lara como de Jonathan Salas, pues propiciaba una muy bonita convivencia, ¿no? Generalmente en las orquestas, en la que sea, hay mucha competencia, ¿no? Ay, el concertino, ay, el jefe de sección, o sea, todos esos como escalafones medio ridículos, ¿no? Que se dan, ¿no? Ajá, Cuando al fin y al cabo a todos los que nos interesa es tocar, ¿no? A mí no me interesaba que me pusieran atrás o en el último atril, yo lo que quería era tocar. Y eso creo que los directores en ese momento, ellos también lo tenían muy claro. Entonces la convivencia entre nosotros como compañeros era muy rica, muy padre. Yo te puedo comentar, por ejemplo, que de mi sección éramos cuatro y yo tengo muy gratos recuerdos de mi sección, ¿no? De los compañeros de mi sección, porque a veces nos ayudábamos en otras cosas. Por ejemplo, cada quien tiene su repertorio por su lado y sí podía uno con toda confianza, oye, compañero, estoy estudiando tal cosa, ayúdame, por favor, ¿no? Y te daban tips para estudiar y sacar las piezas de mejor manera. O tú cómo estás digitando tal pasaje. Entonces era muy padre, fue una experiencia muy bonita y en general puedo decir eso, ¿no? Que no había este sentido de competencia, sino de camaradería, cosa algo extraña en las agrupaciones musicales. sí. Los que están al fondo son los directores que nos comentas, Rodrigo Lara y Jonathan. No, bueno, ahí sale Jonathan Salas, que es el del lado derecho, y del lado izquierdo, ay, no recuerdo el nombre del profesor, pero era un director adjunto que a veces nos ayudaba a revisar las piezas por secciones, pero no, en ese momento Rodrigo Lara no estaba. Ah, y al tiempo que estabas en la carrera de pedagogía, estabas haciendo tu propedéutico, ¿verdad? O, Mm, o hasta que acabaste no, pedagogía te fuiste al propedéutico. sí, acabé pedagogía, Ajá. el propedéutico lo hice a la par de la maestría, Ay, Dios. Qué locura. así es, Son 3 años, ¿no? El propedéutico. así Oh, es, uy, larguísimo. sí. Bueno. Y puse esa foto porque se me hizo muy bonita. Y quiero preguntarte, ¿qué significa o qué ha significado para ti llegar a la Facultad de Música, pero especialmente en relación a los lazos que formaste o sí, que formaste ahí o que has ido formando de amistad en vínculo con otros quienes, con quienes compartes el amor por la música, ¿no? Que, como el Pues, significado en este pues sentido. se vuelven relaciones muy complejas, como todas. eh, Algunas son muy padres porque sí las tiene uno presentes desde el inicio. Entonces, es muy bonito. Hay otras que son pasajeras porque
los proyectos que cada quien va teniendo y le van surgiendo. Y ujú, bueno, en general, más en este punto en el que ya estoy por salir y la mayoría de mis compañeros igual o ya incluso ya se titularon y ya ujú, están en otros ámbitos, pues ya es más distante, sin embargo, no deja de estar presente. Todos nos comprendemos en el sentido de que sabemos lo que implica la música, ¿no? Que es algo más difícil de entender para personas ajenas a este ámbito, que a ujú, lo mejor piensan que nada más con tocar 20 minutos o no comprenden la enajenación de uno al estar estudiando. Eh, entonces, entre colegas es un poquito más fácil de comprenderse eso. Las amistades, pues las amistades, yo creo que es como en cualquier otra área, ¿no? Se van o profundizando o simplemente te vas dando cuenta que ahí no era ujú, y se desea el bien y se va uno, ¿no? Y hay otros que, te digo, permanecen, no importando la carga laboral o la carga en los problemas familiares, siempre sabe uno que están presentes, pero siempre, siempre, siempre. Yo he logrado amistades muy bellas, no solo con compañeros, sino con profesores, pero me parece que es por lo mismo de la naturaleza de la disciplina, que comparte uno mucho tiempo y mucho espacio. ujú. Entonces hay profesores que se acaban volviendo uno amigo o colega, hasta parte de la familia, ¿no? Es bello. ¿Y como cuánto tiempo le dedicas a estudiar la guitarra? Pues yo ya, a estas alturas, la verdad, ya no tanto, no me preocupo tanto ya por estudiar las 6 horas o las 8 horas, no, eso ya no, porque además también creo que físicamente uno tiene que ir escuchando y conociendo su cuerpo y aunque quieras, no lo vas a hacer, ¿no? Ujú, Además de que la concentración sabe uno que dura uno cierto tiempo, ¿no? Y uno conoce bien cuánto tiempo puedes concentrarte profundamente, ¿no? Ya sea 1 hora o 2 horas a lo más. ujú, Entonces, yo procuro estudiar, hay días, la verdad, que no estudio, me los tomo como descanso, pero ujú, hago otras cosas. En lugar de, me pongo a leer, salgo a caminar, salgo a hacer ejercicio, salgo a ver a mis amigos, que creo que eso es algo que también se les olvida mucho a los músicos en formación o profesionales, ¿no? Por enajenarse tanto con las cuestiones técnicas, se olvida uno de la cuestión social o de nutrirse intelectualmente de otros ámbitos. Pero yo te diría que ahorita no estudio más de 1 hora y media diaria, por ejemplo. Pero ujú, también porque ya aprendí de muchos profesores, más o menos trato de sacar lo mejor de cada uno, lo que creo que me necesito más en ese momento. Y también ya sé más o menos focalizarme, ¿no? Este día voy a trabajar, no sé, mano derecha, ¿no? O es toda esta semana y focalizo mi rutina a partir de eso. Si necesito sacar repertorio, entonces tengo que enfocarme a lo mejor en ciertas cuestiones técnicas que me exige ese repertorio, trabajo eso y ya al final de la semana ya veo las cuestiones motrices de esas piezas, ¿no? Pero mientras estoy trabajando, analizando el papel, ¿no? ujú. Leyendo. Ujú. Y otra, aquí, es sobre tu experiencia con la Orquesta Juvenil de Guitarras de la Ciudad de México. Recuperé algunas fotos que tienes con esta orquesta Sí. y me gustaría que ahora nos platicaras de tu experiencia con ellos. Pues en general, esa orquesta se fundó a partir de la iniciativa de Jonathan Salas, del maestro Jonathan Salas, Mm, que era el director que estaba a cargo en la orquesta de la facultad. Ese es un proyecto de él. mm, Entonces, pues, al menos en inicio somos casi los mismos de la orquesta de la facultad, no todos, porque justamente él pensando en esta apertura invitó a compañeros guitarristas de las demás escuelas. ujú, Entonces había compañeros desde escuelas de iniciación, a compañeros del conservatorio, compañeros de la ULIN, compañeros de la Escuela Superior de Música. Entonces, al menos no sé ahorita ya cómo sigan, yo ya tiene rato que no participo de ella, pero sé que les va muy bien. Sé que muchos planes se han cristalizado, como han participado en el extranjero, han participado en otros festivales ya a nivel internacional. Y bueno, yo lo que te puedo decir es que absolutamente todos los compañeros que estaban y que están, y seguramente que integrarán esa orquesta, son de excelente nivel y el ambiente en general es el mismo que te comentaba yo, ¿no? Porque la persona que está a cargo trae esta idea de colaboración, de amistad, de compañerismo, de no competencia, ¿no? Que también es algo que en el ámbito musical traemos muy arraigado. Todo el mundo quiere competir en lugar de colaborar. ujú.
Y muy padre, yo te puedo decir que fue una experiencia muy bonita. Tenía sus vicisitudes porque me quedaba muy lejos los ensayos, pero en general experiencias muy bonitas, muy bonitas. Por ejemplo, de esa última imagen que tienes del lado derecho, esa fue en un evento en el Zócalo. Ahora sí que puede ser que ya toqué en el Zócalo, Ah, aunque sea con los, con los compañeros de la orquesta. Entonces, fue un evento de Día de Muertos y bueno, con ellos viví muchas cosas, incluso te puedo decir que con ellos viví el temblor del 2017, entonces jamás se me va a olvidar, jamás ay, se me va a olvidar estar en la orquesta de la Ciudad de México. cuando estaban tocando, ¿les tocó el temblor? No, estábamos concluyendo un ensayo, Ah, estábamos concluyendo un ensayo, pero estábamos juntitos. Y en mira. parte eso fue muy bonito porque pues se fortalece uno con la compañía de los compañeros. Ah. Esta diapositiva la puse porque me gustaría preguntarte, Sí. si no hubieras escogido la guitarra, ¿qué instrumento tocarías? Pensé en esa pregunta, después fui a recuperar tus fotos y me encuentro con que estabas tocando varios. Y dije, ah, caray, no sabía que habías tenido la experiencia de tocar otros instrumentos hasta que vi las fotos. Ujú, ujú, Entonces, dije, pues con más razón, me entró la curiosidad, ¿no? ujú. No, pues realmente incluso yo me defino más como guitarrista, ¿no? Es lo que yo he estudiado más años. Estudié un rato vihuela, no solo con la orquesta de la Escuela de Iniciación Artística, también estuve en la Escuela de Mariachi un tiempo y conocí a Pato Cárdenas, al profe Pato Cárdenas y a Manuel Sánchez. Y bueno, con ellos aprendí un poquito de técnica de vihuela. Me gusta mucho su timbre, me gusta mucho los efectos que da, pero realmente no me podría yo asumir como vihuelista. Eh, Ajá. Me gusta mucho, pero no. Eh, el piano me gusta, pues me gusta porque tiene todos los registros, ¿no? Y te cabe la orquesta, ya avanzando uno un poquito en los estudios porque te ayuda a comprender muchas cosas del repertorio, sea del instrumento que sea, Ujú. o sea una cuestión orquestal, la puedes comprender muy bien gracias al teclado del piano. Entonces yo creo que a lo mejor mi respuesta sería por ahí, me gustaría tocar piano. De la foto del acordeón, pues no, realmente ahí fue más por jugar. También, ya metiéndose uno, le dan a uno curiosidad muchas cosas de los instrumentos de los compañeros, ¿no? Sí. Eh, las peculiaridades que tienen, simplemente desde la posición, desde cómo sentarte o cómo ponértelo, cómo cargarlo, Ah, pues sí tiene uno que solicitar la ayuda de ellos. El acordeón me gusta, pero no así como para yo estudiarlo, no. Y otro instrumento que sí me gusta mucho y que de hecho sí sale también ahí en las fotos que seleccionaste, pues sí, definitivamente es el violín. Creo que tiene una riqueza padrísima, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, ellos no tienen trastes, ¿no? Ellos todo lo tienen que buscar con el oído. ah, Eso me parece a mí genial, ¿no? Que yo la guitarra lo tengo dividido, es fácil, caigo, ¿no? De alguna ajá. manera caigo. Visualmente es un poco más sencillo, pero sí, definitivamente de los de instrumentos de cuerda frotada, yo creo que estaría entre el violín y el cello. Es que todos tienen algo maravilloso. O sea, entra uno al mundo de la música y se empieza uno a enamorar uno de las posibilidades de los demás instrumentos, pero yo así, realmente yo me asumo como guitarrista, ¿no? Es lo que he estudiado. Ujú. Y bueno, estas fotos de acá, es, Ah, si nos pudieras platicar de ah, qué. esa foto fue en uno de los seminarios del diplomado de guitarra que armó la Facultad de Música en colaboración con el Conservatorio, la Superior y la UAM Xochimilco. Esa Ujú, foto en particular pertenece a un seminario que impartió, ahí está, aparece la maestra, Anastasia Sonaranda, ujú, dedicado a la guitarra mexicana, ¿no? Entonces, también es una experiencia, o fue una experiencia muy bonita, lo sigue haciendo porque sigo conservando su amistad, y de varios compañeros igual tengo el contacto, y de varios compañeros incluso que en ese momento no estaban en la facultad, algunos ya están o han ido forjando su camino profesionalmente en otras áreas, pero fue una experiencia muy bonita porque ahí principalmente vimos los rasgueos, los ritmos, el repertorio dentro usando la técnica, digamos, clásica, pero utilizando elementos del folclore, no solo mexicano, sino latinoamericano. Entonces fue muy enriquecedor
porque también vas conociendo otros compositores, otros repertorios, otras posibilidades que a lo mejor no había uno explorado en su instrumento o que te ayudan a poder resolver otro tipo de repertorio, otro tipo de piezas, acercarse a piezas más latinoamericanas y comprender ciertos ritmos como la cueca, las chilenas de Oaxaca, todo eso las empieza uno a comprender un poquito mejor. Entonces fue una experiencia pues muy bonita, muy enriquecedora y pues me da gusto esa imagen porque sé que varios de esos compañeros siguen su camino también en la música. Ujú. Y, por ejemplo, estas fotos las recuperé para preguntarte dónde, dónde sueles o generalmente dónde te presentas. Bueno, de esas últimas imágenes que me compartiste, esas son con la Orquesta de Guitarras de la Facultad. Esa fue particularmente en un evento, en un festival que se organiza en Nezahualcóyotl. Mm, Y esas tres imágenes pertenecen a ese mismo evento, justamente. Había una exposición de cuadros que habían hecho, creo que unos chicos de una casa de cultura, alrededor en torno a la guitarra y a la música. Entonces, estaba el lugar adornado con sus cuadros y bueno, nosotros en ese momento pues llevamos el repertorio que teníamos preparado para la ocasión. Yo me suelo presentar, por ejemplo, estando con agrupaciones como esa, pues donde se le invite a la agrupación. Eh, ya como de forma particular, pues depende también, me han invitado a eventos privados o me han invitado a, a veces en colaboración con otros compañeros armamos programas y los presentamos en museos o en espacios públicos. Entonces, varía, depende mucho y bueno, en la escuela, ¿no? Obviamente. ujú. Ujú. Y bueno, estas, para que nos platicaras un poquito sobre tu experiencia con distintos ensambles, ¿no? Y Mm, ujú. veo, veo que tienes como que sí has trabajado mucho esto de ensambles con músicos que tocan otros instrumentos, no nada más con guitarra, ¿no? Sí, Ajá, que nos platicaras. pues. Pues en cuanto a los ensambles, depende, a veces se arman de manera muy espontánea o ha habido veces que se arman en razón de algún evento o de algún festival. Entonces, si se pone uno de acuerdo con otros compañeros, me he puesto de acuerdo con otros compañeros y bueno, hemos asistido a lo mejor a algunos festivales o algún evento de esa índole. Em, También por cuestiones así de la escuela, de que ya nos aburre un poco tocar solos. Ujú. Y de las primeras imágenes estaba yo con un amigo en la Facultad de Música y yo le pedí que si ese semestre podíamos tocar unas piezas juntos y bueno, ya llegamos al acuerdo con la profesora y sí pudimos tocar ahí unas piezas en, en dueto, ¿no? De guitarra. Pero sí, bueno, a mí me gusta más, como tú bien lo has notado, tocar con otro tipo de instrumentistas, ¿no? No solo las guitarras. He tocado con violín, con flauta. En la escuela de iniciación artística tocaba yo muy seguido con una compañera de flauta, que le mando saludos, Esther. Este, llegamos a tocar los 2 años que coincidimos ahí, tocamos, la acompañaba yo las piezas que ella quería, ¿no? Y a mí la verdad me gustaba mucho, ya al final recuerdo de esos 3 años, igual para los exámenes finales de cada uno, tocamos piezas, incluso en trío con la compañera de cello, Nicoleta, y bueno, pues es muy padre porque se enriquece mucho la obra, ¿no? No nada más estás escuchando el sonido que ya trae uno en la cabeza, ¿no? De tu instrumento, estás escuchando otros timbres y eso ayuda mucho. Y además los tienes que escuchar a fuerzas porque si no, simplemente la pieza no sale, ¿no? Aunque le estemos leyendo. Entonces son experiencias enriquecedoras, de todas he aprendido, de todas te podría yo comentar que he aprendido algo, ¿no? Ya sea en lo musical o en lo humano, ¿no? En la relación con mis compañeros y mis compañeras. Son Sí, enriquecedoras esas oportunidades. Más que todo son oportunidades de tocar con otras personas, es muy padre. Y algo que yo he notado es que es muy rico tocar con alguien con quien te entiendes no solo en el ámbito musical, ¿no? Sino en un ámbito así de amistad personal. ujú. Se llega a entablar una comunicación no verbal
padrísima, ¿no? Que no necesitas de decir nada prácticamente para comprender, o ya que digamos, se materializan las palabras, es muy fácil llegar a acuerdos. Sí, y aquí tengo otra. Oh, sí, Pensando. eh, sí, la de la izquierda principalmente es de las experiencias más bonitas que he tenido con la maestra Marimo Sugahara, que me Mm, invitó a tocar en un templo budista de la Ciudad de México con mm, una de sus alumnas de clarinete y bueno, mi compañero que está en el fagot. Y ajá. bueno, nos hizo los arreglos para esa ocasión y bueno, ha sido de las experiencias más bonitas. Con ella he tenido experiencias muy bonitas porque me ha invitado a muchos lugares que de otra manera no hubiera conocido, ni tampoco hubiera conocido a las personas que he conocido gracias a sus invitaciones. Entonces, esa experiencia fue muy bonita. Y la otra imagen fue un grupo que se armó y tocamos algunas veces, pero bueno, ya luego los proyectos personales y profesionales de cada uno de los integrantes, pues nos llevó por otro camino, ¿no? Pero sé que ahí andan los compañeros y que tienen éxito en sus proyectos, entonces eso es lo mejor. Sí, y pues bueno, además de tocar la guitarra, de haber estudiado la licenciatura en música, pues eres pedagoga, tienes una maestría en pedagogía y me gustaría que nos platicaras cómo complementas ambas carreras y si pues las relacionas de alguna forma. La relaciono completamente porque definitivamente no me puedo despegar de Lucía la pedagoga cuando, cuando estoy estudiando música, ni de la música muchas veces cuando leo algunas cuestiones de la evolución de la historia de la educación en nuestro país o en general. No las puedo ya desvincular, ya me cuesta mucho trabajo desvincularlas. Yo diría que en algún momento sí lo podía hacer, pero ahorita ya me cuesta mucho trabajo desvincularlas una de la otra porque ya las dos están completamente inmersas en mí. Eso sí, sigo aprendiendo y más que encontrar diferencias, yo encuentro muchas similitudes. Ujú, Y puedo decir y afirmar que la pedagogía me ayudó enormemente a comprender muchas cosas dentro del ámbito de la educación musical, a comprenderlas tal vez, verlas de una manera muy diferente a como yo veía que mis compañeros en ese momento apenas estaban como que salpicándose un poquito de cuestiones del aspecto educativo. A mí el bagaje que me dio la carrera en pedagogía me sirvió, pero enormemente, ¿no? Yo te puedo decir que ha sido una ventajota, ¿no? Ha sido una gran ventaja para mí. Creo que depende también mucho cómo la utilice uno. Entonces también para sortear a lo mejor ciertas cuestiones académicas, mi experiencia tanto en la licenciatura como en la maestría en pedagogía me ayudaron enormemente. Y sí, ya en cuestiones teóricas, pues también hay cosas que la verdad ya las había yo trabajado en alguno u otro momento de mi experiencia como pedagoga, incluso también en ciertas cuestiones laborales. Entonces, ya al ver ciertas problemáticas o cuestionamientos o contenidos de las asignaturas en educación musical, la verdad es que se hacían más llevaderos. Entonces, no me puedo desvincular ni de una ni de otra. Ya están, ya son parte de mí. sí, sí. Y bueno, por ejemplo, en el ámbito de la educación musical, sé que estás enfocada a la historia de la educación musical en México, en el siglo XIX principalmente, ¿no? Me Ujú. gustaría que nos hablaras sobre esto, que nos platicaras un poquito de esto. Es, Pues en principio me gusta mucho, porque también me gusta mucho la historia, entonces mm, observar los procesos históricos, los devenires históricos, en todos sentidos, por ejemplo, en las cuestiones organológicas de la guitarra o del repertorio, o cuestiones biográficas de los autores, eso me gusta mucho. Entonces, bueno, el siglo XIX, ¿por qué? Pues porque es el momento en que hay con más claridad los intentos por la conformación del Estado-Nación mexicano, ¿no? La institucionalización de todo, ¿no? De todo. Institucionalización de la SEP, institucionalización de, de cuestiones laborales, institucionalización
las grandes empresas mexicanas, o sea, es toda esa cuestión por afirmar a una nación libre, soberana, independiente, Ujú, me gusta mucho, porque además son momentos bien convulsos, ¿no? Todo el siglo XIX no hay, no hay momentos de mucha paz, la verdad, hay unos cuantos y la mayoría se nos va en guerras, en intervenciones, en entradas y salidas de poder. Entonces, me gusta mucho y porque también es un momento de que yo lo enlazo mucho en esta cuestión de la educación, de enlace con los nuevos paradigmas, con lo que van a ser los nuevos paradigmas en la educación. O sea, ujú, todo lo que van a hacer a inicios del siglo XX, tal vez incluso como producto de las primeras guerras, la Primera Guerra Mundial, tienen un nacimiento desde el siglo XIX, ¿no? No están ahí por azar. ujú, Entonces, a mí eso me apasiona mucho también esta, este tema de los nuevos pensamientos educativos, ujú. eh, que muchos todavía siguen atrapados, así como muchos siguen atrapados con el psicoanálisis, muchos siguen atrapados luego con el constructivismo o con Piaget. Vaya, o sea, sí son referentes, ¿no? Y yo no les niego su lugar como rupturas paradigmáticas, pero también creo que en siglo XX, en el desarrollo del siglo XX, ha habido muchas propuestas, ¿no? En el ámbito educativo general, y no se diga también en cuestiones de educación musical. Entonces, pero definitivamente lo que a mí me apasiona más es el 19 por eso, porque es un momento convulso y sin embargo es un momento bien interesante en cuanto a eso, ¿no? A las políticas públicas, a las políticas educativas, a querer legitimar Ujú, un Estado-nación, conformarlo no solo desde el interior, sino más bien desde el exterior, desde la aprobación externa. Y obviamente para eso requieres instituciones, ¿no? Instituciones de salud, instituciones públicas, instituciones educativas, instituciones de todo, ¿no? ujú. Entonces, a mí me apasiona mucho ese momento y también algo que me gusta mucho y he descubierto mucho, y eso que sigue vigente también, es increíble, el tema de las migraciones. Las migraciones en siglo XIX son enormes, justamente también por tantas cuestiones tecnológicas, también por tantos desastres naturales, por cuestiones pandémicas, que no solo estaban ocurriendo en el continente americano, sino en Europa y en el resto del mundo, ¿no? Lo podemos ver en el resto de las naciones también, cada una a su paso y con sus peculiaridades, pero este fenómeno de la migración, como siempre, está presente y particularmente en México o en América Latina, siglo XIX es enorme la cantidad de migrantes que tenemos de todos lados, ¿no? Ya sea por el boom del oro californiano, ya sea también por explorar tierras del sur chilenas, ya sea por venir aquí al Nuevo Mundo y los europeos seguir viendo a ver qué encuentran en la tierra prometida. Entonces, todo eso me resulta a mí fascinante. Y unirlo eso al devenir de la guitarra o al devenir musical de nuestro país. Además de que me parece muy inexplorado, he de comentarte. Me parece que la mayoría de los tópicos de investigación o de análisis aún siguen siendo temas muy recientes, digamos, ¿no? Como de la mitad del siglo XX para acá, ¿no? Entonces también eso me preocupa y me gustaría, y me ocupa, y me gustaría aportar en ese sentido, de que todas esas tradiciones, tanto la tradición musical o la tradición guitarrística o cierta tradición educativa, no viene de la mitad del siglo XX, ¿no? Tiene una historia detrás. Y si le rasca uno, va a salir, ¿no? Va a salir. Entonces hay que explorarlo, hay que darle rostro y nombre a esos pioneros y esas pioneras. Me imagino que estás haciendo tu tesis sobre esto, ¿verdad? O, Sí, bueno, sobre un personaje en particular, sí, sobre una publicación en particular. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 lo estoy haciendo sobre un compositor, guitarrista, migrante ujú, español que vino a México y realmente toda su producción musical la hizo aquí, el maestro Guillermo Gómez Bernet, y que además, creo yo, sentó las bases de lo que es una tradición guitarrística muy importante, ¿no? Que hay que ser conscientes de ella. ¿cómo es el proceso de titulación para ti en la facultad?
Pues en general es como en todas las facultades, solo hay una característica más, que es el examen se conforma de dos partes, Ujú. la parte teórica y la parte práctica. La parte teórica es el que todos conocemos de defender nuestro trabajo escrito, ya Ajá. sea tesis, tesina, informe, digamos, normal. Y la parte práctica es, puede ser un concierto o un concierto conferencia o puedes presentar a veces alumnos, depende, eso va a depender mucho de tu trabajo escrito. Ah, ok. Pero en general son esas dos partes para titularse de la Facultad de Música. Y pues bueno, la tramitología que todos debemos de llevar, ¿no? La revisión de estudios y la Ujú. revisión del historial. ¿Y tienes en mente algún proyecto que tenga relación con el área de la educación musical actualmente? Pues sí, tengo muchos proyectos en mente, pero realmente ahorita en el que estoy enfocada es en mi titulación. Sí. Tengo muchas ideas en la cabeza, muchos proyectos, así que quisiera yo ya ponerme a escribir o que ya materializar, pero eh, Los sí, tiempos. Ujú. sí se necesita tiempo y, por ejemplo, cuando está uno así investigando o tratando de hacer algo sobre inicios del siglo XX, siglo XIX, pues hay que hacer mucho trabajo documental, de ir a bibliotecas, de ir a acervos, ir con gente que sabe más que uno, que tiene más experiencia en esto de buscar documentos, primeras fuentes. Entonces, se lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, definitivamente tengo muchas ideas, todas en torno a la música o la guitarra de inicios del siglo XX aquí en México. Ujú. En cuanto a hacia cuestiones del ámbito educativo musical, sí tengo, pero son más generales, ¿no? Y la verdad ahorita no estoy tan enfocada en ello, principalmente por el momento que estoy viviendo, que es la preparación de mi examen de titulación. Sí. ¿Y crees que hay suficiente cultura musical en nuestra educación? ¿Y qué beneficios culturales crees que aporta la música? A ver, te contestaré primero la última. ¿Qué beneficios? Yo creo que la música, simplemente el hecho de ser expuesto a ella, eh, la que sea, no necesariamente la música clásica, porque también eso es como un paradigma, ¿no? Que se cree que la música clásica es como el top. Ujú. Entonces, no, estar expuesto a todo tipo de música. Creo que más bien la deficiencia vendría en solo quedarse con un solo estilo de música. Es decir, la gente que solo escucha cumbias o la gente que solo escucha clásico, o la gente que... Ujú. Eso sí es peligroso, eso sí me parece muy peligroso. Y creer que el estilo que tú escuchas es el único, el non plus ultra, eso me parece muy peligroso. Pero en general creo que la música lo que te aporta son muchas herramientas para la vida. Ahora sí que la gente que le gusta esto de herramientas para la vida. ¿Por qué? Porque te ayuda a convivir, te ayuda a escuchar, te ayuda a dialogar. eh, si tiene uno la apertura necesaria, a conocer mucha gente, a conocer culturas, a conocer instrumentos, a conocer formas de vida, porque la música te habla también de las formas de vida, ¿no? De los grupos que las ejecutan o que las bailan o que las componen. Entonces, la música en general creo que enriquece mucho. Eh, en cuanto a la otra pregunta de que si hay educación musical, me preguntabas, o cultura musical. Ajá. ¿Sí crees que hay suficiente cultura musical en nuestra educación? Uy, híjole, es una pregunta con muchos picos. Lo que sí puedo decir es que eh, ha habido intentos desde hace muchos años en esta cuestión de lograr cierta cultura musical, ¿no? Me parece que desde el siglo XX con Vasconcelos ya existía todo un plan, ¿no? Un programa, simplemente con esta cuestión que te comentaba de legitimar una nación, la música siempre ha sido una herramienta para esos fines. La música es una herramienta también como de control o de cohesión. Entonces, y existen investigaciones de eso, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del himno, de que uno haga honores a la bandera, de las marchas militares, de que todos vamos marchando juntitos, de que una trompeta te va acompañando cuando entras al salón. O sea, todo eso de alguna manera ya es parte de la cultura musical. No puedo decir que sea malo o que sea bueno completamente. Lo que sí me parece es que ha habido intentos de alfabetización musical que no han ido a la par
de los otros intentos y que además los otros intentos, hay que ser realistas, también han fracasado, ¿no? Los de la alfabetización normal. Estamos hablando de un intento que empezó en, en el siglo XX, en los albores de la primera década, y estamos en la segunda década del siglo XXI y nuestro país sigue siendo analfabeta en un gran porcentaje. Entonces, todavía eso trasladarlo a cuestiones del ámbito musical me parece grave, ¿no? Hablando de una alfabetización musical, hablando en términos de cultura musical, pues hay muchos lugares también fuera de las ciudades que también, si se quita uno el chip de la centralización, si va uno a un pueblo, a una comunidad, a donde sea, aquí cerca de la Ciudad de México, en Hidalgo, donde sea, vamos a ver que hay cultura musical, ¿no? Cada semana hay un santo y cada semana la banda toca diferentes sones o valses o lo que sea, ¿no? Por su santo, su patrono. Entonces, de que hay cultura musical, hay cultura musical. De que hay una cultura musical predominante dictada por los medios de comunicación y bueno, hablar de la calidad de ese tipo de música que buscan ellos imponer o que ya están impuestos y que la mayoría de la gente consume sin cuestionar, ahí es donde sí habría que analizarlo, ¿no? Muy detenidamente. En general creo que sí hay cultura musical en el país, todos estamos permeados de la música, o sea, decir que alguien es un cero, un analfabeto en cultura musical, pues no, porque todos estamos rodeados de música, ¿no? Desde la canción de cuna que escuchamos los primeros días de nuestras vidas, a lo del radio, a lo que traemos en el celular. Ujú. Eso también me parece tanto beneficioso como a lo mejor peligroso el tenerte a tanto acceso a tantos medios, ¿no? A tantas plataformas. Puedes acceder a lo que quieras, pero si no sabes escoger, entonces tampoco creo que tiene mucho chiste. Puede ser peligroso, ¿no? Si nada más consumes lo que los medios o las, industria fonográfica quiere que consumas. Ajá. Entonces, y no es por satanizar ningún género ni nada de eso, creo que todo es válido en la medida de su contexto y en la medida en que uno sea consciente de lo que está consumiendo. Ujú. Ok. Ya para ir cerrando, una vez que hemos hecho este pequeño recorrido para que la gente te conozca más, te quería preguntar, ¿qué, qué te ha aportado la guitarra y en sí la música en tu vida? Pues me ha aportado muchas enseñanzas, no solo musicales, sino más humanas, más incluso de autoconocimiento, a veces para poder tocar algo, tiene uno que aprender a quitarse barreras uno mismo. Ujú. Entonces me ha aportado también conocer a gente extranjera, me ha aportado conocer lugares que de otra manera también yo no hubiera ido, no hubiera conocido, eh, me ha aportado hacer lecturas que a lo mejor también de otra manera no las hubiera yo hecho, escuchar más música, conocer más intérpretes, conocer historias de otros países a partir de ellos, incluso tal vez hasta ver más películas, ¿no? Porque hay momentos en donde muchos músicos musicalizaron muchos filmes o igual también lo enlazo mucho con la cuestión plástica, ¿no? Hay cuestiones plásticas o como escuelas de pintura y que tienen mucho que ver a veces con cuestiones musicales, con el jazz, con la improvisación. Mm. Entonces, me ha aportado mucho, la música me ha aportado mucho. Yo puedo decir que es una dimensión de mi vida que obviamente tiene que ver con todas y afecta absolutamente a todas de ellas y igualmente las enriquece. Y pues finalmente, eh, ¿qué anhelos tienes por vivir en el área de la educación musical y qué proyectos tienes para el futuro? Pues bueno, así a corto plazo terminar mi titulación, ¿no? Ya titularme y, y concluir esta etapa. Eh, de lo musical, no sé, me gustaría armar programas con otros compañeros que he dejado de ver, tocar muchas obras que tengo ahí en stand-by, que no les he dado el tiempo ahorita, no tengo el tiempo para estudiar, hay mucho repertorio que me gustaría tocar para mí, primero para mí y luego ya para compartir, ¿no? En cuanto a proyectos, me gustaría hacer muchas cosas de difusión, justamente de difusión de esta etapa del siglo XIX, siglo XX,
Me gustaría que, por ejemplo, el compositor que estoy trabajando, pues se toque más también, el maestro Gómez Bernet, que conozca más su obra y el legado que nos ha dejado principalmente a los guitarristas mexicanos. Y pues tengo muchas cosas en mente, conferencias, participar con otros colegas, eh, sí, en conciertos, pero también dando conferencias, a lo mejor yendo a festivales, no como concursante, sino simplemente como escucha, también me gustaría, Mm, pues que ojalá que también la música, que sí es posible y sí lo he hecho, pues, me lleve a viajar a otros lados, eso me gustaría. mm, mm. Pues a nombre de la doctora Alicia Rivera Morales y de los que hacen posible que esta transmisión se suba a nuestro canal, te agradezco mucho por tu participación, por el tiempo que nos ofreciste y por esta entrevista tan bonita que nos acabas de dar. Al contrario, muchas gracias y saludos a todos.